Como siguiente presentador quiero invitar a Jacinto Coelho. Jacinto ha sido parte de este emprendimiento para poder concretar estos talleres. Entiendo que desde abril, mayo, Jacinto está en permanentes conversaciones con todo el equipo allí que echó a andar este taller. Pues quiero presentar a Jacinto. Jacinto es mexicano y trabaja para la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Está basado en Ginebra y su trabajo está bastante enfocado en el tema de finanzas, red y uso sostenible del suelo. Comenzó a trabajar en esta iniciativa financiera del PENUMA en el 2011 y antes pues ha trabajado en proyectos de carbono y también como asistente legislativo en México. Entonces, por favor, Jacinto, muchas gracias por estar acá compartiendo esta experiencia tuya. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Les voy a dar antes que nada, muchas gracias también por la invitación y por su participación en este evento. No sé si tengo les voy a dar un pequeño resumen de los asuntos financieros que tratamos en el último taller de desarrollo de estrategias nacionales en Quito. Hace aproximadamente 6 semanas, contó con la participación de alrededor de 15 países, todos embarcándose en este proceso de desarrollo de sus estrategias nacionales en distintas, digamos, fases del proceso, pero pues todos con el interés de mover esto para adelante. En ese sentido es muy bueno que nos juntemos aquí. Una lástima que algunos países no pudieron venir porque muchísimos de los temas y de las dudas que quedaron en las distintas sesiones de financiamiento se van a solventar, me parece, a lo largo de estos 2 días. Creo que durante las sesiones de financiamiento en Quito salieron más preguntas que respuestas a las distintas inquietudes que tenían los países. Entonces, comienzo con mi presentación. Voy a pasar las primeras diapositivas muy rápido porque entiendo Charlie Parker nos dará una presentación bastante comprensiva sobre las distintas fuentes de financiamiento para red. Y después Marco Chu el día de mañana nos hablará mucho más de las decisiones de Varsovia, ¿no? Entonces, rápidamente, Marco, tú nos hablarás de esto mañana, pero solo para decir que, digamos, dentro del marco de Varsovia se establecieron los lineamientos principales para acceder al pago por resultados, nivel de referencia, estrategia nacional red, sistema de monitoreo y sistema de información de salvaguardas. Son las cosas que los países tienen que tener desarrolladas para que puedan acceder a financiamiento de pago por resultados, más bien a pagos por resultados. Se reconoce el rol fundamental del Fondo del Clima Verde. Sin embargo, también se reconoce que existirán otras entidades de financiamiento relevantes, fuentes de mercado y de no mercado también, y al final que se necesita designar a una autoridad nacional o un punto focal para, digamos, coordinar las actividades dentro del Fondo Verde. Financiamiento por fase de red, este fue uno de los puntos que salió de Quito. El panorama es muchísimo más complejo de lo que se pensaba al inicio, tanto porque, digamos, red ha resultado muchísimo más complejo que lo que se pensaba al inicio, ¿no? No han sido 3 fases seguidas como se pensaba originalmente, sino que, digamos, elementos de las 3 fases de red, readiness, implementación temprana y pago por desempeño, han hasta cierto punto convivido al mismo tiempo. Entonces, Charlie, tú nos hablarás esta tarde, me parece, mucho sobre esto, entonces no voy a ahondar más aquí. Tipos de fuente de financiamiento para red, esto rescata un poco lo que decía Jacobo hace un momento. Digamos, los países están viendo que existen fuentes públicas, privadas, financiamiento nacional, cómo apalancar, digamos, el presupuesto general del Estado para las inversiones para red que luego lograrán, digamos,
hacerse de un posible pago por desempeño. Y esto me parece que lo veremos también en la sesión que tomará Leslie en un momento, entonces también puedo pasar relativamente rápido. La arquitectura financiera para red, es muy importante también distinguir entre esta inversión ex ante y el financiamiento basado en resultados. Y de las distintas discusiones que tuvimos en Quito, me parece que todavía no existe este entendimiento generalizado en decir, bueno, que en qué constituye una inversión ex ante y de dónde puede venir, cooperación internacional, presupuesto general del Estado, inversión privada, y en qué consistiría realmente el pago por resultados, ¿no? Entonces no existe todavía, como decía, un entendimiento realmente claro. Primero va una inversión que no equivale al pago por resultados red, y espero que a lo largo de estos 2 días esto se vuelva un poco más claro, por lo menos. ¿Cómo podría funcionar el pago por desempeño dentro del marco de Varsovia? Esto es para ilustrar que estamos viendo también ahí un panorama bastante complejo, ¿no? Con flujos de financiamiento que pueden ir digamos, la cooperación internacional directo a los puntos focales del marco de Varsovia, recursos domésticos que pueden ir ahí, o directo al marco de implementación de la Estrategia Nacional Red. Y esto es algo que supongo veremos con Leslie y Luis Alejandro cuando hablen de los distintos requerimientos para un plan de financiamiento para la Estrategia Red. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos claves que se discutieron o que salieron o que surgieron durante las discusiones de Quito entre los países? Uno es, continúa habiendo una incertidumbre bastante grande sobre quién va a pagar, por qué y cuándo. Y en ese contexto, varios países están intentando hacer una especie de hedge para decir, bueno, podemos... sí, está el Fondo Climático Verde, pero esto no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, ¿cómo podemos apalancar distintos procesos nacionales ya en marcha para poder avanzar los objetivos red? Entonces, algunos países están considerando, por ejemplo, la creación de mercados de carbono domésticos. Escuchamos que en Guatemala, entendí por la presentación, hay una especie de propuesta similar. Cómo apalancar inversiones del presupuesto general del Estado para que éstas a futuro generen las condiciones para pago por resultados. Entonces, muchísima incertidumbre entre los países acerca de quién va a pagar, por qué y cuándo. Este punto, segundo, salió en repetidas ocasiones, y es que, como les decía anteriormente, no existe todavía un entendimiento claro acerca de qué constituye una inversión para lograr, digamos, las acciones basadas en resultados como consideradas en el marco de Varsovia, y el pago por resultados una vez que estos resultados hayan sido, digamos, medidos, reportados y verificados. Entonces había una discusión muy fuerte. Por ejemplo, algunos países consideran que cuando uno habla de financiamiento red, uno se está refiriendo exclusivamente al pago por resultados dentro de la convención, y que todo lo demás debe ser puesto en una categoría distinta, que sea inversiones para lograr estas acciones basadas en resultados. Entonces, esto espero que podamos clarificar durante el día de hoy y durante el día de mañana, y ver en qué consiste cada una de las dos cosas. Otro punto clave es que el involucramiento del sector privado puede ser clave para lograr la sostenibilidad financiera de red a mediano plazo. El sector privado, hubo una gran discusión acerca de esto también, no debe ser entendido únicamente como la gente que está desarrollando proyectos de carbono, sino hay que tener un entendimiento un poquito más grande acerca de qué grupos constituyen, ¿no? Entonces, aquellos grupos o aquellos actores, perdón, con incidencia en la deforestación,
también deben ser considerados como actores claves dentro del proceso. Red, y en especial, debe tomarse en cuenta algunos de sus puntos de vista o involucrarlos durante el desarrollo de la Estrategia Nacional Red. Vimos también que existen varios modelos acerca de cómo se está considerando involucrar al sector privado en los procesos Red en los distintos países de América Latina. Por ejemplo, en Perú estaba un modelo de tener una anidación a 3 escalas que sí constituía, digamos, involucrar de manera directa a esta gente que está desarrollando proyectos Red. En Ecuador es un poco distinto el modelo. No se está considerando directamente a esta gente, sino se está considerando abordar los drivers de la deforestación a partir de canalizar recursos públicos para incentivar actividades más sostenibles. Y luego, por ejemplo, veíamos el ejemplo de Brasil, que nos decían, bueno, nosotros estamos involucrando al sector privado a través del BNDES y el Amazon Fund, pero como una manera nada más de apalancar recursos para decir, bueno, ellos pueden retirar estas emisiones del mercado y decir que están contribuyendo al medio ambiente. Palabras un poquito menos diplomáticas se dijo eso durante el taller. Otro punto bastante importante es que aún existe muy poco entendimiento acerca de qué constituye una reducción de emisiones verificada, cuáles son las implicaciones sobre la contabilidad, y los países están enfrentando a un panorama bastante complejo de requisitos de los distintos esquemas que están intentando pilotar, digamos, pago por resultados a escala, ¿no? Entonces, había, digamos, diferente entendimiento entre qué es lo que se está creando, un título transable, pago por resultado que no tiene ninguna implicación, digamos, sobre la contabilidad nacional, o un título que se transfiere a otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, había la gente de Costa Rica que está intentando firmar un ERPN, me parece, con el fondo de carbono, con un entendimiento completamente distinto de lo que se estaba haciendo, conforme Ecuador, que está haciendo una negociación con REM para un acuerdo de pagos por resultados. Entonces, esperemos que durante la sesión de mañana, que está gente del Banco Mundial, de BioClimate, del BID, podamos discutir un poquito más eso, pero eso sí es un punto fundamental sobre el que no hay entendimiento y sobre el que algunos países están mostrando un poco de desafíos al enfrentarse a estos problemas. De la misma forma, existe poca claridad sobre alineamiento entre pilotos a escala para el periodo pre-2020, digamos, y luego para el periodo post-2020. Existía la expectativa, por ejemplo, de que esto pudiera solventarse en octubre, una vez que se dieran lineamientos más claros entre el vínculo entre la Convención y el marco lógico del Fondo del Clima Verde. Sin embargo, sigue siendo septiembre, entonces todavía no les puedo decir si esto ya se solventó o no, pero sí, digamos, las implicaciones acerca de a qué se estaban comprometiendo los países al firmar estos acuerdos con REN, por ejemplo, o el FCPF, no eran, digamos, del todo clara para algunos de los países que estaban embarcándose, de hecho, en estos procesos, ¿no? En cuanto a la arquitectura del país, se habló mucho de crear una arquitectura flexible que fuera interoperable, esa palabra se usó mucho, entre distintos esquemas y distintos requerimientos de las varias iniciativas que están pilotando los pagos por resultados. Esto a manera de que los países no tuvieran que casarse con una de ellas y pudieran, digamos, probar diferentes avenidas de pago por resultados que al final no los desviaran mucho de, digamos, lo que está escrito y decidido en la convención. Y finalmente, otro punto que se tocó mucho fue esta preocupación de varios países
por la percepción de que se está fijando un precio arbitrario del carbono, ya lo escuchamos hoy en la mañana, de $5 por tonelada de carbono. Y esto era, digamos, en reflexiones sobre los distintos transacciones que está haciendo tanto Costa Rica como Ecuador y otros países en la región para, digamos, por pago por resultados con los distintos, bueno, tanto con el REM como con el FCPF. La persona del FCPF presentó por Skype, me parece, ese día, entonces no hubo la oportunidad de preguntarle, pero Franca, creo que mañana te van a preguntar bastante sobre ese tema. Y esos fueron, digamos, a grandes rasgos los temas que más se trataron. Yo me quedaría con la preocupación de la percepción de precio arbitrario y también con el tema de que no existe claridad entre inversiones para lograr acciones basadas en resultados y pagos por resultados. Muchas gracias y si tienen preguntas estoy aquí para... Muchas gracias, muy buena el resumen. Yo estuve en el taller y la verdad que es un muy buen resumen. Y no, quería preguntarte nada más una aclaración con respecto a lo que decías que en octubre se iba a alinear supuestamente el marco de la convención y lo del Banco Mundial. ¿A qué te referías en realidad? Porque no, perdón, era el Fondo del Clima Verde. Se le ha pedido que genere los lineamientos para que se alinee al marco de Varsovia dentro de la convención. Pero no con el Banco Mundial. No. Perfecto. Listo. No, eso es otra más. Gracias, sí, gracias Jacinto por el resumen. Solamente quería hacer tal vez una nota sobre una de las conclusiones que tenía que ver con esta primera reflexión que sacaste del taller de Quito sobre la falta de claridad de distintos esquemas. Yo diría que aparte de eso también algo que salió muy fuertemente es que empiezan a haber muchos esquemas que empiezan a definir modalidades y una de las dificultades para los países es poder encontrar un camino similar, simétrico entre lo que están haciendo para uno y para otro. Entonces, sí, en efecto, hay falta de claridad en algunos aspectos, pero en otros, a medida que se van clarificando cosas, por ejemplo, a través de acuerdos bilaterales o multilaterales, también se empieza a generar un poquito de estrés, porque los caminos que los países están siguiendo no son necesariamente los mismos, y eso, claro, trae un desafío adicional para los países. Entonces, ese era un punto simplemente como para rescatar también sobre esto de la falta de claridad. En donde se empiezan a aclarar las cosas y no hay coordinación, trae un desafío adicional también. Una pregunta. Sí, muchas gracias, Jacinto, por tu presentación. Yo tengo una pregunta sobre tu primer punto ahí en la diapositiva, sobre poca claridad sobre qué es un VR. Sí, es claro que hay varios estándares y metodologías. Una está propuesta por el FCPF, REM tendrá otra, y cómo se va a armonizar todo eso bajo la convención. Eso me queda claro, pero no tanto, digamos, la distinción entre qué es un pago por resultado o un VR versus un título transable. Para mí eso no es mutuamente exclusivo, entonces... Sí, tal vez no es lo suficientemente claro ahí. Había, digamos, algunos países que sugerían que el pago por resultado no implicaría la creación de un título transable. Y que sería una especie de, digamos, pago no atribuible a actividades específicas que
se haría al país por haber reducido sus emisiones en un periodo determinado, mientras que por otro lado estaba la gente que decía, bueno, nosotros estamos negociando con el Banco Mundial y ellos nos piden que los X millones de toneladas se retiren del país y se vayan al tranche 1, al tranche A o al tranche B del Banco Mundial. Entonces, no sé si eso clarifica el comentario. Gracias. I just wanted to add on to that, which is, this is a big question, is to how countries who are accessing multiple emission reduction focused programs, results-based under the World Bank, the voluntary carbon market, sort of pseudo like REM, how do you account for it? How do you handle registry? How do you handle carbon or emission reduction tenure? It's one of the big things to solve. It will be solved, and countries that have to figure it out soon, like possibly Costa Rica, Peru, others that are doing multiple transactions, because you can't move forward until it's solved. So that's definitely on the to-do list for a lot of countries. Gracias. ¿Alguna última pregunta o comentario? Entonces, muchas gracias, Jacinto. Por favor, queremos pasar a un receso aquí de 15 minutos, por favor, en esta terraza. Ahí hay un coffee break. Ahí les estaremos avisándoles para iniciar con la siguiente sesión de trabajo. Muchas gracias, Jacinto. Por favor, un aplauso para Jacinto. Tal vez un anuncio queremos confirmar que las presentaciones van a ser compartidas a su correo electrónico, todas las que se están haciendo. Igual allá al fondo, insistir que están los equipos de traducción simultánea por